mete el centro, rebota en la mano, penal. Rebotó en la mano, penal, sí señor. China metió la mano y es penal. Penal y tarjeta, señores. Y a los 41, penal para Guaraní Antonio Franco, señores. Cuando se cerraba ya esta primera parte, Mati. Y todo nació de un lateral. Lo cobró Medaglia, abrió para Ostrowski, que se la devolvió a Medaglia, vio un espacio, empezó a encarar hacia el centro, hacia el corazón del área, tiró un centro, el centro no era bueno, le terminó pegando en la mano a China, que puso la mano, el árbitro dijo, no, acá hubo intención, así que no dudó en cobrar penal y en amolestar a China. Ahora se viene Leguizamón con la gran posibilidad de poner al frente en el marcador a Guaraní Antonio Franco. Se prepara, brazos en jarra de Leguizamón, nadie se adelante, dice Giannini. Da el árbitro la señal. Preparen, apunten, va Leguizamón. Antonio Franco, y llegó el primero nomás. Llegó el primero de Leguizamón en la noche de lunes. Aquí en Villa Sarita explota la tribuna. Se llena el corazón del grito sagrado. Festeja Guaraní, señores. La metió en la esquina, sí señor. Contra el palo por lo bajo, como mandan los libros. Arce se la adivinó, pero nada pudo hacer. En 43 minutos está ganando la franja 1-0. Y llegó el gol de Guaraní, del penal que convirtió China. Bueno, lo terminó facturando Leguizamón. Bien pateado el penal hacia la derecha del arquero Arce. Se tiró, le adivinó el palo, pero como fue tan esquinada no tuvo posibilidad de meter la mano el arquero del conjunto visitante. Y es por eso que Guaraní ahora gana con gol de Leguizamón 1-0. El gol llegó a los 43 de penal. Vamos a ver si tiene una chance más clara que esta Pablito Ostrowski, que no está fino a la hora de definir, Mati. Se le cerró el arco a Ostrowski, pero aguanta que se viene Atlético. Se viene Atlético, se viene por la derecha con el número 14, aparece Modón. La tira para no ir centro al área, golpe de cabeza. Ahora de Leyes, la viene sacando al Barracín. Y ahora pum para arriba del jugador Zárate. Pelotazo para Pablo Ostrowski, va a tener una más. En esta tiene que liquidarlo. Ostrowski mano a mano, tiró. ¡Gol! Y la tuvo. ¡Gol! Y la tuvo nomás. ¡Gol! ¡Qué manera de sufrir! ¡Gol de Guaraní Antonio Franco, señores! 47-53 para ser exacto, y se acalambró Pablito, claro que sí, una tenía que entrar, los goleadores son así, pueden errar pero siempre van a tener una más, en este caso no fue la tercera sino la cuarta, y la cuarta fue la vencida para Pablo Ostrowski, mano a mano, ahora no perdonó, señores, y lo liquida sobre el final, está ganando la franja 2-0. Y qué gol acaba de convertir Ostrowski, que no le alcanzó ni siquiera para festejar, ni sus compañeros fueron corriendo para festejar por todo lo que corrió, casi 40 metros. El defensor lo comenzó a marcar, después ya no le dio ni siquiera para seguirlo. Siguió avanzando Ostrowski ante la salida de Arce. Ahora dijo, no, esta no te perdono, la mandó al fondo de la red, y a los 48, ahora sí, se puede decir cuando comienzan los fuegos artificiales, que Guaraní va a dejar 3 puntos vitales en casa, porque le está ganando 2-0 a Atlético Paraná con goles de Leguizamón y de Ostrowski. Una postal se vive en Villa Sarita en un partido para el recuerdo.